Hola, hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una clase más de nuestra Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. Es un grato placer para nosotros poder contar con ustedes, poder que ustedes puedan ver estas clases para ustedes, ya que son de grande fortalecimiento espiritual y crecimiento para ustedes y para nosotros como maestras. Les damos la bienvenida y espero que se queden durante todo este video aprendiendo más de la palabra del Señor. Entonces, en esta semana vamos a ver una historia muy bonita. Vamos a ver cuando Pablo estuvo en la tempestad en Malta. Ese es nuestro título de nuestra clase de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividirla en dos partes. Entonces, hoy vamos a aprender la primera parte. Entonces, por favor, quiero que se dirijan a Hechos 27 y en el versículo 13. Como hemos visto, Pablo tuvo sus viajes misioneros, estuvo en muchos lugares. Y asimismo, como lo vimos en la clase anterior, él estuvo en Roma, estuvo navegando en Roma. Hoy vamos a ver la tempestad que él tuvo en Malta. Entonces, por favor, acompáñenme a este pasaje. Vamos a comenzar a partir del versículo 13 que dice: Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Tengamos en cuenta que cuando dice levaron anclas es porque levantaban como su vela, para cuando dicen leven anclas es cuando ya van a comenzar a navegar. Entonces ellos iban costeando Creta, entonces iban por este lugar. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces vemos que ¿qué fue lo que les llegó? Un viento huracanado a ellos. Dice, y siendo arrebatada la nave, o sea, con mucha fuerza, así como lo podemos ver en la imagen, dice, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llegar. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dejaron que el viento llevara la nave en la que ellos iban. Seguimos con nuestro versículo 16. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, o sea, recuerden que ellos estaban primero costeando Creta, luego pasaron a Claudia, dice, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñirle la nave. O sea, ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban reforzando la nave. Dice, teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Que quedaron a la deriva, como para no tener a dónde ir. A esto hace referencia. Dice entonces en nuestro versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Seguimos entonces con nuestro versículo 19. Dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, o sea, estaban todo el tiempo en tormentas. Dice, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, muy grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarlos. Entonces ellos habían perdido la esperanza, pensaron que ya iban a padecer de pronto, iban a morir por esta tempestad tan fuerte que los había cogido allí. Dice, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, ahí está hablando, o sea, él iba con más gente, entonces iba allí en esta nave y vemos que ellos no habían comido, entonces no tenían esperanza, estaban débiles porque no habían comido. Dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Vemos que Pablo antes les hizo una advertencia y les dijo, ustedes ¿por qué no me escucharon si yo les dije que no zarpáramos de Creta? Entonces vemos que él les está cuestionando y que tal vez por esto es que vino esta tormenta, por no hacer caso a lo que les había dicho Pablo. Dice, pero ahora, seguimos entonces acá con nuestro siguiente versículo. Dice en el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, o sea, a que estén más alegres, con más esperanza, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Entonces, ¿ellos qué iban a perder?
la nave, pero no iban a perder ninguna de la vida de ellos. Ellos iban a seguir con vida. Esto fue lo que Pablo les dijo. Dice, porque esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces un ángel de Dios había venido a decirle a él que no iban a haber muertes, sino que iban a solo a perder la nave, mas ellos iban a seguir con vida. Dice, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, Dios le permitió que todos los que estaban navegando con él quedaran con vida. ¿Por qué? Porque aquí Dios necesitaba que Pablo fuera a comparecer con César, o sea, fuera a presentarse ante el César, que era un gran mandatario en ese momento. Dice, seguimos con nuestro versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, como se me ha dicho. Entonces, verdaderamente vemos la grande confianza que Pablo tenía en las palabras que Dios le había dado, ¿verdad? ¿Sí ven? Él les está diciendo, porque yo confío en Dios. Dice entonces en el versículo 26, con todo es necesario que demos en alguna isla, o sea, que lleguen a alguna isla. Sigue en el versículo 27, venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca a tierra, o sea, pensaron que ya iban a llegar al lugar que Pablo les dijo que necesitaban. Dice, y echando la sonda a hallarle 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces vemos que ellos estaban de noche, y ellos ansiaban que llegara el día para ellos poder ver con más claridad y poder llegar a una isla. Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que no querían largar las anclas de la popa. Entonces vemos que las anclas son esas que se tiran al fondo del mar para que puedan tener agarre, ¿verdad? Para que pueda la nave sostenerse ya en tierra cuando va llegando a tierra. Entonces, seguimos acá con nuestro versículo 31. Dice, pero Pablo dijo al centurión y los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O sea, todos debíamos estar. Dice, todos debían estar. Dice, entonces acá seguimos. Seguimos en el versículo 33. En el versículo 32, perdón, dice, entonces los soldados cortaron los amarres del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, dice, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. Ellos estaban muy débiles, dice, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Él volvió a volverles a decir lo que Dios le había mandado a decir por medio de un ángel, que ninguno iba a perecer. Pero ¿qué necesitaba Pablo? Que ellos se alimentaran. Entonces, seguimos acá con el versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, o sea, mejor semblante, mejor actitud, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave y echando trigo al mar. Entonces vemos que esta es una parte de cómo Pablo guiaba a estas personas, dado que él necesitaba ir a comparecer contra el César, y cómo él les transmitía esa paz que Dios les daba y esa confianza que él tenía en Dios. Entonces vemos que es una confianza muy grande. Por eso,
Mi reflexión para ustedes el día de hoy es: ¿nos aferramos a Dios a pesar de las tormentas? Vemos cómo Pablo tuvo esa confianza en Dios y quería transmitírsela a las personas con las que navegaba. Mas nosotros sí hacemos así, ¿tenemos esa paz en Cristo o no la tenemos? Pensemos en esto, entonces vamos a dar muchas gracias a Dios por medio de una oración. Cerramos entonces nuestros ojos con mucha reverencia. En este día, Padre de la Gloria, damos muchas gracias a ti, Padre, porque eres tú quien permite que nosotros estemos aquí contigo, Dios, permitiendo llevar el mensaje para ti, Padre amado. Te pedimos que todo esto sea para la gloria y la honra tuya, y que tú seas dirigiendo todas estas clases que nosotros preparamos para los niños, para que sea de gran enseñanza para ellos y que algún día ellos puedan llegar a los pies de Cristo por medio de tus sagradas escrituras, para que ellos sean convenciéndose de pecado, Dios. Quédate con nosotros en este día, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, finalmente, entonces les quiero dejar aquí nuestro versículo de memoria. Este es el versículo de memoria que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? Entonces va a ser Salmos 91 del 14 al 15. Entonces estas se las estaremos preguntando a ustedes el domingo cuando compartamos nuestra clase, cuando vayamos a realizar nuestros talleres. Por favor, tengan sus talleres a la mano y nos vemos entonces el domingo en nuestra clase. ¿Listo? No siendo más, les damos muchas gracias por ver este video y por asistir a nuestras clases, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, niños.